permite clasificarlo. Esa es la clasificación de los estadios, que de pronto ya hablamos, ya vamos adelantando de eso. Entonces el linfático hay que dejarlo. Ok, doctor, entonces, y la inervación, pues igual ahí en el texto dice que es más que todo por el plexo hipogástrico, entonces sería solo mencionarla. Mencionarla, sí, no más. Y el drenaje venoso sí no. No, el drenaje venoso yo creo que no, las metástasis se dan por vía linfática, no sanguínea. Entonces yo creo que no sea necesario el venoso, de pronto un poquito el arterial como lo tenía y no más. Ok, doctor, porque lo que yo pensaba hacer, o sea, es solo dejar las imágenes y yo explicarlos, o sea, no ponerle más texto. Sí, está bien con las imágenes y los observadores están poniéndole cuidado, entonces saben que está cómo va la cuestión. Bueno, siguiente, Miguel, porfa. En este, bueno, ya en la histología sí tengo más dudas, porque lo que pasa es que ahí, pues yo voy a explicar cada epitelio, o sea, el epitelio escamoso estratificado, el cilíndrico y la zona de transformación. Pues en el documento, pues hay bastantes como características. Yo ahí puse, pues unas como las más generales, pero no sé, digamos, hay como, digamos, en la parte de la zona del epitelio, pues, de la zona de transformación, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mujer entonces ya está menopáusica? También, digamos, en la parte de ahí del estratificado no queratinizado, también me habla de, o sea, ahí puse como lo más general, pero entonces no sé si especializarme mucho en eso o no, porque digamos hay una parte de que dice que pues que las células se siguen diferenciando y madurando hasta constituir capas intermedias de células poligonales con citoplasma abundante y núcleos redondos pequeños que forman un entramado como una cesta, o sea, eso yo no lo puse, sino que solamente puse que las células basales redondeadas con núcleos grandes y poco citoplasma, que ya luego me van a pasar a células, o sea, como que se van a madurar y ya tengo las células superficiales grandes con un núcleo pequeño, entonces yo ahí también, hay, o sea, por esa parte. Y también lo que tenía era otra duda, era que lo de la maduración anormal, entonces que digamos se va a caracterizar por la ausencia de glucógeno y todo eso, eso no sé si lo tengo que poner y o sigo como pues como en... Como en esta parte es simplemente la anatomía y la histología normal, no hay que ponerlo, porque ya la ausencia de glucógeno nos indica que hay alguna alteración en el DNA de la célula y al mismo tiempo ese DNA pudo haber sido alterado por el BPH. Entonces no hay necesidad de colocarlo aquí, sino mostrar lo que es normal, lo que uno ve en el libro de histología como normal. Así como está ese cuadro, está bien. Tiene el estrato basal y va mostrando cómo va madurando hacia arriba hasta cuando llegan en el estrato intermedio células grandes que empiezan a aplanarse hasta llegar a la superficie y desprenderse en el estrato superficial. Ahí está bien y yo creo que no hay necesidad Doctor, y de digamos ya cuando, o sea, también hablo de lo de los estrógenos, pues ya cuando tenga que hablar con lo de la transformación, porque pues eso tiene que ver, entonces no sé sí, si también hablar de eso. Y cuando ya una mujer pues no produce después de la menopausia. sí, ya, pero ya después, en este momento, la anatomía, digamos, y histología normal. Para partir de ahí y luego seguir mostrando las alteraciones cuando se empiece a hablar de las lesiones intraepiteliales y todas las otras. Ah, ok, doctor. Siguiente, porfa, Miguel. Hice más o menos lo mismo pues con el epitelio cilíndrico, entonces pues Ujú. las características más importantes, entonces ya pues siguiente. Y en la unión escamocilíndrica, que también ahí me mencionaban pues lo de la menopausia y eso, que yo solamente puse que no se me va a visualizar en mujeres posmenopáusicas, pero pues no sé si explicar esa parte bien o si dejar la mente así. Esa sí hay que explicarla, porque las citologías muchas veces de esas señoras no tienen representación del epitelio columnar porque está muy arriba. Entonces, esa es la zona de lucha de los epitelios, que recuerde que cuando entra en la etapa activa de digamos,
ya de tipo hormonal y empiezan los ciclos menstruales y todo eso, el epitelio va digamos, se va a desplazar y la unión escamocolumnar queda ya más abajo. Entonces sí hay que mencionarlo como un proceso fisiológico normal. Sí, doctor. Ah, bueno, eso Sí. pues creo que sería más o menos lo mío. Ya eso era, doctor. Bueno, ¿y quién? Bueno, doctor, yo acá tengo ya la parte del virus del papiloma. Entonces, pues, o sea, esta es la primera parte donde se dice como generalidades del virus, como para que pues, se conozca lo que es en cuanto a qué, pues, como su estructura, ¿cierto? Que es como algo que no va de más decirlo. Y pues al grupo al que pertenece y pues esta cuestión de que existen los de bajo y alto riesgo. Siguiente, Miguel, por favor. Está la transmisión, que pues ahí explico que es más que todo por vía sexual y que pues se puede transmitir en personas que están infectadas y pues no tienen síntomas. Siguiente, Miguel, por favor. Sí, allá. Entonces, acá ya como unos datos en sí el BPH en cuanto a las lesiones de cervix, entonces que pues es la parte que el principal agente etiológico, que pues su presencia tiene que estar, pero no es suficiente para desarrollar el cáncer, y pues ya esta cuestión de que es el principal factor de riesgo, y lo que es como el significado de una lesión intraepitelial escamosa de cervix. Sí. Siguiente, por favor. Entonces, acá ya explico esta cuestión de que todos los tipos que hay y como la prevalencia en cuanto a a los que causan BPH y los que no me causan BPH, sino que me causan como las lesiones cutáneas denominadas y las verrugas. Y pues ahí explico bien que el 16 es el que más se encuentra ¿en qué? Pues en las lesiones Las epiteliales. neoplasias. Mm. Ajá. Siguiente, por favor, Miguel. Y pues acá ya hablando de la progresión, entonces que pues obviamente puede llegar, si no se trata, puede llegar a cáncer y muerte. Yo acá tenía la pregunta que cierto que debería agregar como los factores de riesgo para contraer este virus. Sí, pues los factores de riesgo que básicamente la promiscuidad, las relaciones sin protección, todo eso es parte de ese proceso. Sí, Y todo eso hay que presentarlo porque epidemiológicamente es en lo que se va a intervenir cuando ustedes estén ejerciendo ya la carrera, por lo menos haciendo el rural o antes de que se especialicen, porque si se especializan en ginecobstetricia les toca seguir teniendo en cuenta la parte de prevención y es bueno tener esa información. listo, doctor. Y pues también quería preguntarle como qué otros detalles debería agregar acerca del virus, pues en cuanto a esta Bu- partecita. No, yo creo que ahí está bien, ahí está mostrando lo que corresponde. De pronto habría que agregar algo que también se está observando y es que en las pacientes fumadoras se ve como una evolución más letal, digámoslo así, de el cáncer de cuello uterino. Está el virus más el cigarrillo, eso complica la situación. Listo, doctor. Mm. Entonces, eso ya sería como por esa parte. Sí, como para que le echarle una miradita a eso. Eso, la historia natural. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. En esta parte nos tocó pues a mí y a un compañero de calle y la verdad no hemos encontrado mucha información. Lo que hemos encontrado es que sea pues como una enfermedad progresiva que comienza como una lesión intraepitelial y que luego va a evolucionar a una neoplasia invasora y pues tiene como pequeñas características de la displasia leve allá cuando estamos hablando de un carcinoma invasor, pero no sabemos si falta algo más en la historia natural del cáncer de cervix. No Bueno, hemos sí. encontrado más Digamos, información. este cuadro. ¿Aló? ¿Aló, Juan Felipe?
Sí. Bueno, hay una base, yo no recuerdo si en el documento del ministerio está la clasificación, porque con la clasificación TNM se da la evolución, digamos, este es el esquema general de la evolución, pero clínicamente para tomar decisiones es necesario conocer más detalles, por ejemplo, arrancar del carcinoma microinvasivo, el carcinoma que ya tiene, digamos, las etapas. Entonces, por ejemplo, se habla de las lesiones intraepiteliales, que es cuando todavía mayor, no hay invasión, está dentro del epitelio hasta llegar a la lesión intraepitelial de alto grado. Y luego ya pues en los estados uno por ejemplo, que es cuando ya empieza a infiltrar, va infiltrando y se va a propagar, digámoslo, de una manera a los tejidos vecinos. Infiltra el cervix, puede pasar a la vejiga, puede coger el recto, va avanzando de esa manera y luego va a avanzar, digamos, va a por eso se habla primero, por ejemplo, hay el estado 1A1, que es menos de 3 milímetros. Uno mira ahí en la placa histológica y ve que la lesión llega hasta 3 milímetros o menos. Dice uno, este es uno como Y, ¿no? El 1 en griego. Y A1. Y si, por ejemplo, ya mide entre 3 y 5 milímetros, más o menos, uno dice que es 1A2. Entonces ya vamos evolucionando, esa es la evolución. Y si sigue avanzando, el 1B ya ha alcanzado más de 5 milímetros, digámoslo así, pero aún está dentro del cuello uterino. No se ha ido para los ganglios linfáticos, nada de eso, ni a lugares distantes. Y el 1B1 ya mide más o menos unos 2 centímetros, aún no se ha propagado a los ganglios linfáticos ni a lugares distantes, y el 1B2 pues ya mayor también de 4 centímetros, pero sin propagarse a lugares distantes. Más o menos esa es. Y cuando ya se llega al B3, 1B3, pues está cogiendo todo el cuello sin salirse de él. Y cuando llega al estado 2, ya se salió del cuello uterino. Entonces no se ha propagado a las paredes de la pelvis, pero o al, digamos, el tercio superior de la vagina, porque cuando se hace la cirugía hay que resecar el tercio superior de la vagina cuando se hace histerectomía, pero ya, digamos, ya está empezando a crecer fuera del cuello uterino. Y el 2A, digamos, puede estar cogiendo ya parametrios. Sin embargo, no hay ganglios linfáticos. Y si uno sigue avanzando, ya el cáncer va a, digamos, cuando ya llega al estado 3A, por ejemplo, así haciendo memoria ahorita, en ese estado ya el cáncer ha cogido la parte superior e inferior de la vagina, pero no ha comprometido las paredes pélvicas. Vea cómo va evolucionando la invasión. Y el 3B, haciendo así memoria, pues ya empieza a invadir digamos, la pelvis y ya posiblemente está comprometiendo, por ejemplo, los ureteres y puede llevar a falla renal por hidronefrosis. Entonces, está infiltrando, digamos, solamente. Y el 3C, pues ya se ha ido para los ganglios linfáticos cercanos, si es el C1, que
son los adyacentes, digamos, en la pelvis, o a ganglios, digamos, cuando ya se van para los ganglios paraórticos, por eso decía que era importante la imagen, para los ganglios paraórticos es el 3C2. Entonces, digamos, se ha ido a lugares distantes. Y el estadio 4, digamos, ya ha infiltrado vejiga o el recto o en órganos lejanos, como llegar a pulmones o huesos, que eso es cuando ya por vía de metástasis, por un lado, y por otro lado, por infiltración a tejidos vecinos ha ido avanzando. Y el 4A, pues, está creciendo fuera de la pelvis, el 4B está muy, digamos, con ganglios linfáticos. Ese es más o menos, así haciendo yo memoria ahorita, de los estadios. Entonces, los estadios, ¿qué nos está ayudando? Nos está ayudando a arrancar al segmento que tienen ustedes entre los 10 y 15 años, desde el microinvasor hasta el avanzado del cuello uterino. Entonces, ustedes, yo no recuerdo si en el documento que les pasé del ministerio están esos niveles. ¿Ustedes no recuerdan? Eso, porque sería, digamos, al presentar esta imagen, después hay que presentar los estadios, que es básicamente algo aquí, la clasificación TNM, digámoslo así, pero utilizada por esta clasificación se llama la clasificación FIGO, que es específica de los ginecobstetras. Entonces den una miradita a eso y si no miramos para poderlo encontrar y colocar, digamos, hacer un cuadrito. Se podría hacer un cuadro para explicar esas etapas de cómo va infiltrando y cómo va avanzando. O sea que Bueno, son entonces sería agregar esos estadios esos estadios. Sí, busquen y la ya. clasificación FIGO, se llama, Bueno, doctor, que es de gracias. la Federación de Ginecología y Obstetricia. Entonces se llama estadificación FIGO. Esa es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ahí se decide la conducta. Uno sabe que si es microinvasivo, de pronto lo único que hay que hacer es resecar, hacer un cono cervical o un LEDS. Si ya está un poco más invasivo, pero no se ha salido, algunos hacen la histerectomía con linfanectomía y todo esto y con tercio superior de vagina. Entonces, esa sería la otra conducta que se decide. Y ya después se decide si se le hace radio o se le hace quimioterapia, dependiendo del tipo celular que esté, digamos, si son células grandes, células pequeñas, bien diferenciado o mal diferenciado, que eso está, digamos, hay muchas polémicas al respecto, no hay una sola guía o un protocolo específico, hay varias corrientes, pero por lo menos para decidir la conducta con la paciente. Entonces, por eso es importante tener esa clasificación. Entonces, para que le den una buscadita. Bueno, ¿y qué más tienen por ahí más o menos para ir mirando? Eso, las técnicas diagnósticas. Bueno, Héctor, en cuanto a técnicas diagnósticas, entonces es para hablar un poco sobre lo de la inspección visual, ahí hacer aclaración como de cuando se puede diferenciar con alguna ITS o alguna cervicovaginitis, si hay alguna secreción y bueno. Aparte de eso, hablar un poco sobre la citología convencional y contar pues como de qué trata la citología en base líquida. Ujú, En cuanto a la colposcopia y la biopsia, sería en qué momento está como indicado, cómo se realiza el procedimiento, lo que yo voy a observar antes de aplicar el ácido acético al 10% y después, y además del ácido acético también hablar, pues mencionar al menos un poco sobre lo de la solución en Lugol y del ADN para BPH sería hablar más como la conducta cuando esta sale positiva o negativa. ujú.
Puedes Sí, pasarla, por Bueno, entonces, por ejemplo, en esta inspección visual, como había dicho, los microorganismos infecciosos en los que yo podría encontrar cuando son protozoos, como por ejemplo una tricomona, hongos con cándida que me produciría una secreción como leche cortada, bacterias como Gardnerella que me producen una vaginosis bacteriana y virus que podría encontrar el herpes simple. el tipo 2, el es tipo 2, sí. Ah, Que listo, todavía hago la aclaración entonces. tipo 2, aunque ahorita estamos ya empezando a observar el de arriba abajo y el de abajo arriba, pero Sí, por básicamente lo es el que... tipo 2. Mm. Ah, listo, doctor. Siguiente, por favor. Ah, bueno, en esta sería entonces mostrar como el aspecto normal del cuello uterino, que va a tener toda la superficie mucosa lisa y brillante, y que no presenta como secreciones anormales. Siguiente, bueno, ahí yo puedo también como mencionar el hecho de cuando una mujer ya ha tenido como hijos, que el orificio se va a ver más como en una forma boca de pez, es lo que llaman. Sí, Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la citología convencional, entonces sería explicar cómo se realiza la prueba del Papa Nicolau. Ahí pues no sé si nombrar un poquito sobre quién fue George Papa Nicolau, pues que fue el que la descubrió. mm, Y además, entonces, el objetivo de esta base entonces, es identificar lesiones precancerosas para pues posterior tener un seguimiento y un tratamiento oportuno, que es como el objetivo principal que se tiene. sí. Em, de ahí, siguiente, por favor. Ah, bueno, esto sería entonces hablar sobre cuando una citología está bien tomada, que entonces debo tener los dos tipos de células del exocervix y del endocervix. Y que entonces esto sería como la imagen que debo ver, los dos tipos de células en panel de abejas y las otras. Eso, explicar que las empanadas de abeja son células endocervicales y las planas son las células exocervicales y que en una citología bien tomada deben observar tipos de células. Eso es muy importante. Listo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, acá explicar un poquito sobre la citología baselíquea, principalmente pues decir que esta es como mejor debido a que yo no pierdo como nada de la muestra y además de eso la muestra tiene como una mejor calidad, por lo que yo no tengo materiales que me interfieren en la interpretación como sangre, moco o células inflamatorias. Y esta, otra ventaja es que se puede conservar para tomar más como pruebas a partir de ella, sin necesidad de tomar otra citología. Sí, Siguiente. Bueno, entonces, hablando entonces acá ya de la colposcopia, pues hablo también un poco de cómo se realiza, de lo que observo antes de aplicar el ácido acético, sí, entonces como decía anteriormente, si hay el aspecto, si secreciones cervicales o vaginales, y después del ácido acético, que voy a observar entonces cómo se encuentra el cuello uterino, si está crónicamente inflamado, y ahí voy a ver entonces 6 zonas acetoblancas que me van a identificar que hay zona de transformación. sí, Siguiente, por favor. Y entonces después de aplicar entonces el Lugol, que entonces esto ya va a depender de si hay descamación o pérdida de las capas, dependiendo de si hay o no glucógeno. Y que el epitelio digamos metaplásico aquí, escamoso maduro, como el original, se va a teñir de un color caoba, como se ve en la imagen, que es como negrito, con la solución Lugol. Mientras que si el epitelio está inmaduro, doctor, iba a decir algo, qué pena. sí, no, tranquila. Lo que quería decir es que precisamente el Lugol Ajá. muestra las células que tienen glucógeno. Y ahí mira si hay o no hay una maduración adecuada, pero está bien, siga. Listo, doctor. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, por último, hablar sobre la prueba de ADN para VPH, que es una prueba molecular, que esto es lo que básicamente tiene por objetivo, es ver si tenemos el virus del VPH, y además de esto me lo va a clasificar
clasificar genotipos, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo. Y pues dependiendo como del genotipo que ellos salga, yo tengo una conducta a realizar. Sí, ese Bueno, y en algoritmo está bueno. este esquema, sí, entonces, si yo entonces tengo una prueba de ADN para VPH positiva, yo voy y miro entonces la citología. Si la citología a mí me salió negativa, yo vuelvo y me repito la prueba para VPH en año y medio. Si esta me sale negativa, entonces me la repito en 5 años el ADN para VPH. Pero si me sale positiva, yo debo mandar una colposcopia inmediata para ver los cambios que se encuentran. Y ya dependiendo de lo que encuentre, manejo según esos hallazgos. Pero entonces si la citología me sale positiva, yo debo ver el grado de la lesión. Si es un ASCUS de bajo grado, una lesión de alto grado, y en ambos casos, entonces yo mandaría colposcopia, que entonces dependiendo del resultado, pues yo tengo cierto como manejo. Entonces, por ejemplo, si me sale la colposcopia negativa para un ley de bajo grado, yo le mando la prueba de ADN para VPH en 18 meses. Y si la prueba para NPH me sale negativa, yo entonces sigo la tamización con la prueba, un seguimiento de cada 5 años. Sí, una cuestión que quiero recordar, cuando se hable de la evolución del cáncer de cuello uterino, es muy importante empezar desde la lesión intraepitelial de bajo grado. Es muy importante empezar desde ahí hasta llegar al cáncer invasivo, para que sigamos toda la secuencia de evolución de la enfermedad. Aquí sí este es el ministerio, que es un cuadro muy importante y que se debe tener en cuenta para manejar la evolución de los pacientes, cuáles necesitan controles estrictos, cuáles necesitan cada determinado tiempo y algunos pues cada 5 años. Y una vez se haya la prueba del ADN, yo creo que va a haber también un cambio en este protocolo. Siga. Bueno, doctor, aquí en la parte de citología y sistema Bethesda, entonces, pues primero decidimos cómo explicar lo que es el sistema Bethesda y luego hablar de la parte de la citología. Entonces, en esta primera diapositiva tenemos un poquito pues como sobre qué es el sistema y para qué es y como generalidades. Siguen, por favor. Pero entonces, como antes de entrar a hablar como tal del sistema Bethesda, pues quise poner como que antes de eso habían otras clasificaciones, pero a raíz como de las decisiones que debían tomar frente a las pacientes y como la dificultad que tenían, entonces fue que se creó como ese sistema. Pero entonces sería pues como bueno hablar antes de esas otras clasificaciones, como el PAP, la de Papa Nicolau, que tenía la clase 1, la clase 2, la 3, la 4 y la 5, donde pues tenemos que la clase 1 hacía referencia pues que era como negativa, la clase 2 pues a las atipias benignas, y bueno, así pues con las demás clases, obviamente pues como hablar mucho más de cada una. La clase 5, por ejemplo, lo del carcinoma invasor, y también que después de eso, entonces, las lesiones intraepiteliales las empezamos a clasificar en 4 niveles, donde teníamos entonces la displasia leve, la displasia moderada, severa y ya el carcinoma in situ como tal. Pero entonces tenemos que luego, pues como de seguir estudiando y observando en los pacientes, salió otra clasificación, que fue la clasificación de Richard, donde tenemos pues como los NIC, entonces, que sería como neoplasia intraepitelial. Entonces tenemos NIC 1, que hace referencia pues a la displasia leve y tiene pues ciertas características, el NIC 2, que hace referencia a la displasia moderada, y ya pues como que se va a extender en otro pues como espacio del epitelio como más grande, ya eso también pues se explicaría, y en el NIC 3, que ya hace referencia a la displasia severa y al carcinoma in situ, y pues que este se caracteriza por la pérdida casi completa del epitelio.
Y ya entonces, después de todas estas clasificaciones y pues como que se dieron cuenta que era muy duro tomar esas decisiones para las pacientes, entonces fue cuando llegaron a la clasificación de Bethesda. Sigue, porfa, la siguiente. Y entonces acá en esta diapositiva, pues como que se va a explicar un poco sobre cómo funciona este sistema. Entonces tenemos que lo dividimos principalmente en dos, en lesiones escamosa intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Y que también tenemos una zona pues donde se clasifican las negativas que para lesiones intraepiteliales o malignidad, y ya las anomalías de las células epiteliales. Y aquí las vamos a dividir entonces en escamosas y en glandulares. Y en las escamosas las podemos dividir a su vez en escamosas atípicas, que serían donde están ascos y la que no se puede excluir. También tenemos la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, donde tenemos la NIC1 y el BPH. Tenemos también la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, donde ya tenemos NIC2, NIC3 y in situ, y con características sugestivas de invasión, si se sospecha pues la invasión. Y en cuanto a las células glandulares, tenemos entonces que tenemos células glandulares atípicas, endocervicales, endometriales o glandulares, que favorece la neoplasia. Tenemos también adenocarcinoma endocervical in situ y adenocarcinoma endocervical, endometrial, extrauterino o no específico. Esto sería pues como en rasgos pues como muy generales lo que se explicaría en cuanto al sistema Bethesda. Y ya luego seguiríamos con la parte de la citología. Aquí pues como que se explicaría una parte como de los formatos que se llenan y todo eso. Sí. Doctor, pues yo en esta parte, o sea, esta parte como que quería complementar, o sea, por el momento tengo lo que sería el formato de los datos que se llenan en la citología, pero yo quería mostrarle en una literatura que encontré que me pareció muy chévere, pero como era tanta información, quería primero como preguntarle si sería bueno meterlo. Pues ya lo presento. Ahí, ahí se ve mi pantalla. Ahí se ve, sí, señor. Ya sé qué artículo es. Listo, entonces me quería, o sea, quería como integrar más que todas estas partes que resalté. Los criterios de muestra satisfactoria, porque vi que en la otra parte de citología pues nos habían tocado como en profundidad y es importante para llenar el formulario. Los Sí, criterios de señor. muestra satisfactoria, no sé si estas imágenes pues yo creo que esta no tanto, más que todos estos criterios de muestra insatisfactoria y como, no sé si estas imágenes las podríamos colocar para mostrar como los errores que se pueden cometer Sí, al yo creo que momento de la sí. toma de muestra. Entonces, esto me Sí, gustaría como meterlo y lo que sería, sino que era mucho texto, entonces pues no sabía. Y lo que son hallazgos no neoplásicos, esto también lo metería. claro. Las Todos tricomonas, que esas estos son un dolor de componentes. cabeza. O sea que podría colocar estas imágenes de aquí referenciadas y explicarlos ya sin texto, quedaría bien. Sí, claro. Todo lo que sería esto. Sí, Los claro, usted cambios puede mostrar. neoplásicos por el DIU, Ujú. listo. Y los otros hallazgos y los neoplásicos. Estos también, es que Sí, estos eran como unos cambios que nos me dicen que otros hallazgos no neoplásicos no incluidos en la terminología del sistema Bethesda. Entonces estos sí. cambios también los incluiría, metaplasia tubárica, cambios queratóxicos. Sería bueno mostrarlos. De pronto mostrarlo, si no se necesita profundizar mucho en ellos. Listo. Y ya lo que sería estas anormalidades de células epiteliales. Sí, Eso sí. eso sí, sí, señor. Listo. Entonces ya yo organizo todo esto para meterlo ahí. Más que todas las imágenes y ya pues sacar lo más importante. Y listo, pues era para mostrarle eso, doctor, porque será mucha Ah, información y no, que sí, claro, eso es importantísimo. listo. Pues ya va a seguir presentando la presentación. Chun, 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 chun. Así se ve la presentación.
¿Qué se ve? Doctores, aquí nos pasó una cosa, es que mi compañero y yo pues pensamos era que conducta según resultado era pues hablar de los algoritmos estos que la compañera Juliana ya había puesto y no los habíamos visto. Si nos permiten, presentamos pantalla para mostrar lo que teníamos. Sí, miramos a ver. Entonces, pues nosotros habíamos visto era Entonces, doctor, habíamos visto lo bueno. del método molecular, entonces que cuando era positivo y cuando era negativo y los pasos a seguir según, pues según la conducta. Entonces, si era normal, si era positivo y después salía normal, si después aparecía de bajo grado, de grado intermedio, de grado alto, la colposcopia, la biopsia y después como el tratamiento oncológico. Entonces íbamos a explicar eso, pero nuestra compañera, pues con los métodos diagnósticos ya había explicado colposcopia y biopsia. Entonces yo iba a explicar eso, pero pues no había visto lo de la compañera. Entonces baje, Juanca. Pero pueden, no, déjelo ahí, le explico qué puede hacerse. Sí. Realmente el cuadro que tiene ella muestra el esquema del Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, este cuadro que usted está presentando es un resumen visual más, digamos, amigable, digámoslo así, que muestra ya en conclusión, o sea, puede mostrar el que tenía ella y luego dice, ese cuadro se resume en este, porque este básicamente es un resumen práctico del cuadro que ella dio. Uh-huh. O sea, los dos se complementan. Listo, doctor. Entonces, de esos dos cuadros son útiles en la presentación. Listo, doctor. Entonces, pues aquí ya explicábamos lo de células de alto grado con lesiones escamosas. Entonces, baje, Juan, hasta el final. Aquí explicamos con los, pues, lo de la compañera. Y aquí en las últimas dos diapositivas, pues hablamos sobre el tratamiento para mujeres que no quieren conservar la fertilidad y el tratamiento para mujeres que sí quieren conservar la fertilidad. Y vamos a dividir el tratamiento, baje, Juan, según las etapas. Entonces, en etapa 1A, 1A1, entonces, que si eran mujeres que querían mantener la fertilidad, se podía utilizar un tratamiento de cono o de biopsia de cono, y si era una mujer que no quería mantener la fertilidad, que podríamos utilizar la histerectomía o la extirpación de los ganglios linfáticos Han hecho cercanos. histerectomía con adenectomía de los ganglios paraórticos. Sí, sí, doctor. Entonces, así sucesivamente íbamos a explicar las etapas, pero Sí. pues teníamos un concepto totalmente diferente de lo que teníamos que hacer. Pero para el lunes le tenemos el tratamiento hecho con todos estos. Eso, ya cuadrado. Recuerden que yo les comenté esto, vean, lo que ustedes tienen ahí, fue más o menos lo que le dije yo ahorita recordando lo que es la evolución. Porque Sí, doctor. esta es Entonces, la etapa. exacto. Entonces voy a explicar cada etapa y explico qué tratamiento utilizar en cada etapa. Y tendríamos eso para el lunes. Listo, doctor. Sí. Listo. Y nos queda ya completo. Yo creo que va bien. Ya es organizarlo, dejarlo en un solo formato para que no quede como una colcha de retazos, el Sí. mismo formato y queda muy bueno, va bien desarrollado el tema. Listo, sí, Precisamente ahí adelantamos la conducta a seguir según la etapa en la que esté la lesión. Doctor, ¿y el caso clínico? El caso clínico, o sea, quería comentar, el caso clínico, no sé cómo lo están manejando, si ustedes lo hacen llegar previamente a sus compañeros o lo presentan resumido al comenzar digamos, valga la redundancia, la presentación. Yo lo hice al final, ahí lo hice en diapositivas. Ah, bueno. Exacto. Y correlacionar en qué estado estaba y el manejo que se le dio. Doctor, ¿será que el caso clínico entonces pues lo ponemos así como están diapositivas y que las personas vayan como pues hablando sobre lo que piensen y eso que puede ser como para que participen? Pues una cuestión que a mí me gustaría era que fuera al comienzo.
presentar el caso y averiguarle a todos qué piensan del caso, cómo se debió manejar, todo eso. Será interesante. Porque al comienzo, Doctor, y de pronto dar como una breve introducción del caso al inicio, luego dar los temas como para que las personas como que se enteren un poco y de Sí. pronto ya al final terminar como de dar el caso y que las personas ya tengan pues como un criterio más formado para decir, no, yo hubiese hecho esto, o yo creería que es esto. también está bien esa propuesta. El resumen, como decimos nosotros, una epicrisis del caso, que es un pequeño resumen de lo que le ocurrió a esa joven, que vea que se sale de lo que estadísticamente se habla en rango de edad, porque ella presentó muy joven todas las complicaciones y falleció. Entonces, más o menos presentar un mini resumen y al final ya concluir también me parece una buena idea porque las personas ya pueden empezar a discutir sobre el caso y ya todos tienen información para dar un concepto. Me parece que está bien. Bueno, yo creo que ya tienen adelantado todo eso, entonces ya esa clasificación que estás mostrando de los niveles, digamos, de las etapas, hay que definir que son etapas FIGO. FIGO que es la estadificación, digamos, que dan los ginecólogos americanos. Listo, doctor. Sí. Si es la estadificación o etapas. Ujú. Bueno, Etapa. yo creo que van bien. Entonces nos Listo, doctor. encontramos la próxima semana y ya unificando el formato de la presentación, pero está muy bien, han trabajado bien. Yo creo que va a salir bien esa presentación. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Listo, doctor, con muchas mucho gusto. gracias. Gracias, Bueno, doctor. Gracias, Gracias, doctor. bueno, doctor. con gusto, bueno. Gracias, Sí. doctor. Bueno, 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 hasta muchas luego. gracias. Bueno, hasta luego, bueno, adiós.